Bienvenidos, mi nombre es Nadia Juárez y pertenezco a la Universidad de Insurgentes Plantel Xola. El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría de la Gestalt, perteneciente a la materia de teorías del aprendizaje. En este momento les voy a presentar mi pantalla y mediante la presentación de PowerPoint les voy a explicar de manera esta teoría. La Gestalt nace como una doctrina psicológica. Nació en Alemania en 1912. Se centra su atención en describir la naturaleza de la percepción y el pensamiento. Es completamente opuesta al asociacionismo, el cual expone que cualquier fenómeno psicológico o mental deriva de la asociación de ideas simples. En cuanto a la Gestalt, su propósito es describir la naturaleza de la percepción y el pensamiento. Tiene origen alemán, por lo cual su traducción al español significa totalidad o forma. Su premisa principal es: el ser humano no percibe la realidad como un conjunto de elementos aislados, sino que por el contrario, esta es apreciada como una unidad organizada y global. En cuanto al aprendizaje, tiene como resultado la organización perceptual. Los representantes de la Gestalt. En primer lugar tenemos a Max Wertheimer, de 1880 a 1943, nacido en Praga. Es fundador de la Gestalt y estudió bajo la instrucción de Carl Stubb, que es un estructuralista. En 1910 iba en un tren camino a Viena hasta que observó el movimiento aparente de los objetos estacionarios y se preguntó por qué parece que se mueven, y para continuar con sus estudios compró un estroboscopio. El estroboscopio es usado para la detección de revoluciones, velocidad y frecuencia. Permite visualizar un objeto que está girando como si estuviera inmóvil o girando muy lentamente. Este principio es usado para el estudio de los objetos en rotación o vibración, como las partes de máquinas y las cuerdas vibratorias. Posteriormente se asoció al Instituto Psicológico de Frankfurt y en un laboratorio con la ayuda de un taquitoscopio realizó un estudio sobre la ilusión del movimiento aparente al que nombró fenómeno phi. El siguiente video permite mostrarles cómo se mueve un taquitoscopio. Continuando con los autores de la Gestalt, tenemos a Christian von Enfels, quien en 1890 introdujo la Gestalt como forma y estructura. Descubrió que una misma melodía podía ser tocada sobre distintas notas, al tiempo que las mismas notas en distinto orden daban lugar a una tonada distinta. Max Wertheimer, como lo platicamos anteriormente, en 1912 realizó experimentos sobre el movimiento estroboscopio, al que denominó fenómeno phi. El fenómeno phi explica que al observar una sucesión de imágenes estáticas, en el cerebro se crea la ilusión óptica del movimiento, principio en el que se basa la cinematografía. Wolfgang Köhler, en 1917, publica El examen de la inteligencia de los homínidos, basado en estudios realizados a chimpancés. Descubrió que usan estrategias reflexivas para resolver dificultades y que no dependen de la teoría de ensayo y error. Kurt Kofka, en 1922, publica la obra Percepción, una introducción a la teoría de la Gestalt. Llevó a psicólogos estadounidenses a pensar de forma errónea que la Gestalt solo se basa en la percepción. La conducta no debe estudiarse como elementos o unidades separadas,
sino que debe analizarse como un todo. Eso es lo que él proponía. Y por último tenemos a Kurt Lewin, quien acuñó el concepto de dinámica de grupo para distinguir el proceso social por el cual las personas interactúan de forma directa. Para explicar mejor la escuela de la Gestalt, tenemos diversos conceptos. El primer concepto hace referencia al holismo, el cual establece que el todo es mayor a la suma de sus partes. La homeostasis es un proceso mediante el cual un organismo intenta mantener su equilibrio. Las polaridades, fuerzas polares interdependientes, permiten establecer diferenciación y contraste. Un polo controla al otro. Para la Gestalt, es importante ser responsable de sus acciones, emociones y existencia, capacidad de responder por las mismas. También es importante concientizar su presente y la totalidad de su existencia. Las leyes de la Gestalt. La primera ley es la ley de figura-fondo, proceso perceptivo mediante el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos. Esto hace referencia a la figura, destacándolos dentro de los objetos que los mueven, que sería el fondo. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen, profundidad, etc. Esta última ley destaca la ley de la pregnancia. Según esta ley, existen figuras más pregnantes que tienden a percibirse primero o producir un mayor impacto visual. Y esto hace que las leyes de la Gestalt se dividan en 7, que son segregación, cierre, continuidad, semejanza, proximidad, simetría y comunidad. La ley de cierre. La mente añade los elementos faltantes para poder completar una figura. La ley de continuidad. La mente continúa un patrón a pesar de que éste ya haya sido desapercibido. La ley de semejanza. La mente agrupa los elementos similares de una entidad. La ley de proximidad. Los elementos que se encuentran relativamente cercanos se perciben formando una misma unidad o grupo. La ley de simetría. Los objetos se perciben como iguales o como un solo conjunto aunque se encuentren divididos. La ley de simplicidad. Los elementos se perciben de la manera más simple posible, destacando lo más importante. Ley de la experiencia. Utilizamos conocimientos previos y o adquiridos para entender ciertos elementos que no son tan definidos. Aportes a la teoría Gestalt. Es un proceso mental para transformar, almacenar, recuperar y emplear la información. El proceso de aprendizaje debe desarrollar capacidades intelectuales o cognitivas, afectivas y emocionales, así como las acciones. Brinda el reconocimiento de una visión integral de la educación que permita abordar en los espacios de formación no solo aspectos relacionados con los contenidos de una asignatura, sino también con el desarrollo físico y emocional de los educandos y de los propios docentes. Brinda una visión holística en la que se percibe la realidad como un todo, por lo que sus aportaciones más significativas han sido en el ámbito de la psicoterapia, en la que se percibe al individuo como un ser integrado, cuerpo, mente y alma. Diseño y desarrollo de estrategias para favorecer la memoria. Lo que se almacena en la memoria son huellas de eventos perceptuales. La teoría Gestalt aplicada en el campo educativo. Nos brinda la diferenciación entre el pensamiento productivo y reproductivo. El pensamiento reproductivo es aquel que en forma simple se aplican los conocimientos ya adquiridos a nuevas circunstancias de forma incluso mecánica.
El pensamiento productivo implicaría un elemento esencial, la comprensión, ya que un problema podría ser resuelto de forma más compleja a través de una nueva organización perceptual con respecto a sí mismo. En conclusión, la educación es la actividad fundamental que enseña a crecer y vivir en sociedad, siendo el profesor el modelo de referencia para el alumno. Muchos educadores se han acercado a la Gestalt buscando ayuda para su crecimiento personal y recursos pedagógicos para su mejor desempeño en la vida y el aula. El trabajo gestálico proporciona herramientas personales para el cuidado de uno mismo y la relación con el otro. La supervisión gestálica de su labor es un medio para darse cuenta y la puesta en conciencia de las dificultades y conflictos internos que están actuando e interrumpiendo las relaciones o la resolución de problemas en lo laboral o escolar. Ese es el fin de mi presentación, espero que lo hayan disfrutado, que pasen muy buena noche.